Hola, mi nombre es Claudia Pizarro y junto con Francisca Alvarado y Yevgeny Pardo vamos a hablar del tema de la apraxia del habla. La apraxia del habla es un trastorno adquirido de origen neurológico que afecta a dos procesos motores básicos, los cuales son la articulación y la prosodia. La apraxia del habla es resultado de una lesión en el hemisferio izquierdo donde se ve afectada la planificación y la programación motriz del habla, por lo que los movimientos de los órganos fonoarticulatorios son inconsistentes, lo que provoca que la velocidad del habla y la inteligibilidad se vean afectadas. El primer caso fue publicado por Jean-Baptiste en 1825. Él atendió a un paciente que había perdido la habilidad para hablar, pero sus órganos fonoarticulatorios y el resto de las habilidades estaban conservadas. Paul Broca, en 1861, publica el caso de Le Borgne, que solo podía decir la palabra tan. Este paciente no presentaba dificultades ni en la comprensión del lenguaje ni en la lectoescritura. Cuando él falleció, descubrieron que tenía una lesión al pie de la tercera circunvolución frontal izquierda. Paul Broca llamó a este trastorno afemia. Luego, entre 1864 y 1901, varios autores asocian estos síntomas a nuevos tipos de afasia, como por ejemplo la afasia táxica, la afasia motora subcortical o la afasia motora pura. En 1957, Bay propone el nombre de disartria cortical, quien Darley, en la década de 1960, modifica esto y propone el término de apraxia del habla. Clasificación se clasifica en espacial y temporal. En la apraxia espacial se explica por la alteración en las habilidades motoras finas. En la apraxia temporal está relacionado con la desconexión entre el sistema fonológico y el sistema fonético. Como característica, en la apraxia espacial tenemos el esfuerzo, el ensayo, el error y los movimientos articulatorios tentativos que van en búsqueda de la postura articulatoria. También tenemos intentos de autocorrección. Tenemos disprosodia, que es ritmo, acentuación y entonación anormales. Tenemos inconsistencia articulatoria sobre repetidas producciones del mismo enunciado. Tenemos dificultad evidente para iniciar los enunciados. También tenemos disociación automática voluntaria. Las características de la apraxia temporal son desintegración fonética, que es la distorsión de sonidos severo y variable. Tenemos la inconsistencia articulatoria sobre repetidas producciones del mismo enunciado. También aquí no presenta dificultades para iniciar los enunciados. Tenemos una falta de conciencia del defecto, ellos no se dan cuenta de lo que están viviendo y en la mayoría de estos casos coexiste con afasia severa. Y la temporal es mucho más grave que la espacial. En evaluación y diagnóstico. En la evaluación, el paciente será evaluado por un fonoaudiólogo, el cual determinará el diagnóstico y el tipo y la gravedad de la apraxia. Evaluará si hay presencia de disartria o debilidad muscular o si hay alguna dificultad en la deglución o comunicación, para luego establecer un pronóstico y un plan de tratamiento acorde al usuario. Bueno, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar puntos como antecedentes biográficos, datos conceptuales y datos médicos. En los bibliográficos vamos a buscar la edad, la escolaridad, la ocupación del paciente, el nivel intelectual pre y post, las habilidades comunicativas premórbidas y si hay existencia de dificultades de habla y o lenguaje antes de la adquisición de la praxia. En los datos médicos vamos a buscar la etiología, el tiempo de evolución, la agudeza visual y auditiva, las alteraciones motoras asociadas, alteraciones previas del sistema nervioso central y o periférico. También vamos a necesitar el diagnóstico del neurólogo, donde vamos a buscar la localización y el tamaño de la lesión y si hay algún otro diagnóstico médico y también los medicamentos que consume el paciente. Datos conductuales aquí es la observación informal y administración de pruebas y los protocolos de habla y de lenguaje. Las tareas evaluadas en el paciente con ADH será el habla discursiva, donde se va a describir una escena y a relatar una conversación. La otra tarea será prolongación de vocales. También se evaluarán los movimientos alternantes, repetir varias veces cada una de las siguientes sílabas, lo más rápido que el paciente pueda, pa, y luego ta, y finalmente ca. También se evaluarán los movimientos secuenciales, repetir varias veces las siguientes secuencias, silábica lo más rápido que pueda, patacá, patacá, patacá.
Luego se van a evaluar la repetición de palabras considerando diferentes métricas. También se valorará la repetición de enunciados, el habla automática, contar del 1 al 10 y la lectura oral. La evaluación y el diagnóstico. El fonoaudiólogo hace el diagnóstico basándose en la historia clínica, los datos obtenidos en la evaluación, la interpretación y la observación de las características perceptuales del habla y los movimientos de los órganos articulatorios en el habla y las tareas no habladas. Para el diagnóstico de la ADH es importante diferenciarlas principalmente de las fases, la disartria y la apraxia oral. El primer diagnóstico de diferenciación será la apraxia del habla versus la fase, que suelen confundirse debido al tipo de errores que ambas presentan. La gran diferencia son la naturaleza del error. Por ejemplo, los errores de la fascia se deben al déficit fonológico que afecta la selección de la memoria debido a los trastornos del lenguaje. Y la diferencia con la ADH sería que hay una alteración del sonido y luego del procesamiento fonológico. Después tenemos la diferenciación del diagnóstico con apraxia del habla y disartria, donde hay varias diferencias que se dan por los procesos y las características del habla, la localización de la lesión, la influencia de los factores no fonológicos, la apraxia oral y otros trastornos. En este caso, la disartria será causada por un impedimento en la fuerza muscular, el tono, el rango de movimiento y coordinación. Y la ADH no es causada por ninguno de esos impedimentos. Los procesos que se ven afectados en la disartria serían la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación y la prosodia. En cambio, la ADH es la articulación y solamente la prosodia. Y luego tenemos el otro diagnóstico que sería la apraxia del habla versus la apraxia oral. Que en este caso la apraxia oral no es responsable de la alteración del habla, por lo que puede coexistir con la ADH. Más o menos en un 50% puede coexistir. En conclusión, nuestra investigación sobre la apraxia del habla nos llevó a conocer la historia de los primeros pacientes que sufrieron de este trastorno y su alteración en la articulación y la prosodia, dos procesos motores básicos importantes para la comunicación del usuario. Además, llegamos a tener una visión clara y amplia sobre el enfoque que debemos tener para realizar una evaluación completa y así llegar al diagnóstico correcto e intervenir en la patología con el mejor tratamiento fonoaudiológico de acuerdo al paciente. ¿Algunas referencias de lo que usamos? Muchas gracias.